Bueno, vamos empezando, ¿les parece? Buenas tardes a todos. Primero les voy a pedir si se mutean los micrófonos, así se escucha y se ve mejor. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio, ya estamos un poquito pasaditos de hora, así que empezamos ya con el webinar, ¿sí? Al que llamamos No todo es enfermedad de Alzheimer, y sí es demencia frontotemporal. O sea que la idea va a ser ir abordando los aspectos fundamentales de la demencia frontotemporal desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, neuropsicológico y neurolingüístico. Primero que nada, les queremos agradecer a todos por conectarse, por participar hoy de este webinar. Sabemos que hubo muchas personas que se anotaron, de hecho superaron los cupos, y por una cuestión de capacidad muchos quedaron por fuera, pero la idea es que todo esto después quede subido a nuestras redes. También queremos agradecerle a Fundación INECO y fundamentalmente al Banco Interamericano de Desarrollo, porque nos apoyó en esta iniciativa, en este proyecto, en este webinar, que forma parte de una cooperación que tenemos entre Fundación INECO y el BID. Bien. Entonces, les comento un poquito la modalidad. La idea de esta charla es que sea una charla de preguntas y respuestas, en donde un panel de expertos, que ahora vamos a pasar a presentar, vamos a ir contestando preguntas claves sobre la demencia frontotemporal. Primero me presento yo soy Florencia Vallejos, soy médica especialista en psiquiatría. Junto con la doctora Torralba dirigimos la clínica de demencias frontotemporales de INECO. También formo parte de la clínica de la memoria y gerontopsiquiatría de INECO y del servicio de neurología cognitiva de la Fundación Favaloro, y soy docente de la Universidad Favaloro. Ahora, mis compañeras, si quieren presentarse. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Noelia Pontelo, yo soy médica neuróloga, especialista en trastornos cognitivos, soy subdirectora de la Clínica de Memoria de INECO y staff del Servicio de Neurología Cognitiva de la Fundación Favaloro, soy docente de grado y de posgrado de la Universidad René Favaloro y de las carreras de Medicina y de Fonoaudiología de la Universidad de Buenos Aires, y soy miembro del grupo de Neurociencias de la Conducta y del Comportamiento de la Sociedad Neurológica Argentina. Creo que ahora le toca a Tere, ¿no? ¿Teresa? Bueno, gracias. Noé, mi nombre es Teresa Torralba, soy licenciada en Psicología, doctora en Neurociencias, soy directora del Departamento de Neuropsicología de INECO, investigadora del Laboratorio de Neuropsicología y Lenguaje del INSIT, Fundación INECO, soy docente de grado y de posgrado de la Universidad Favaloro y soy directora ejecutiva y presidenta de la Fundación INECO. Pero en este caso principalmente soy coordinadora junto con la doctora Vallejos de esta clínica, que es la clínica de demencia frontotemporal, de la cual hoy vamos a hablar largamente. Ahora sí, Maca. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, yo soy Macarena Martínez Cuitiño, soy fonoaudióloga, soy licenciada en fonoaudiología, soy especialista en neuropsicología clínica y hice el doctorado en salud mental en Facultad de Medicina. Soy la directora del Laboratorio de Neuropsicología y Lenguaje de Fundación INECO, y soy investigadora de CONICET. Además soy docente de la Universidad Favaloro y de la Universidad de Buenos Aires, tanto en grado como en posgrado. Bueno, gracias. Como ven, son todas expertas en la temática, así que vamos a empezar con la primera pregunta, como para dar pie después a que cada una vaya contestando estas preguntas claves que hay que saber. Y la primera sería saber qué es la demencia frontotemporal, ¿sí? En realidad el término demencia frontotemporal hace referencia a un grupo de enfermedades neurodegenerativas que afectan el lóbulo frontal, el temporal o ambos en el cerebro, que hoy en día no se sabe exactamente su etiología, pero sí lo que se sabe es que a nivel del cerebro se acumulan proteínas patológicas, fundamentalmente en su gran mayoría proteína tau fosforilada y TDP43. Desde el punto de vista clínico, la demencia frontotemporal puede subdividirse en dos grandes subtipos, de acuerdo al área cerebral que esté más afectada.
el subtipo frontal o la variante conductual, que es la más frecuente, y el subtipo temporal o variante del lenguaje, que son las afasias primarias progresivas. Genéticamente hablando, podemos decir que en la mayoría de los casos los genes son importantes, pero en su mayoría tienen una influencia poligénica. Hay hasta un 40% de pacientes con demencia frontotemporal que tienen antecedentes familiares de demencia, esto es muy importante, y que incluyen otros tipos de demencia, pero las formas hereditarias son las menores, digamos, el 10% de los casos representan formas hereditarias con una herencia autosómica dominante. La demencia frontotemporal, como lo presentamos en el flyer, es la segunda causa de demencia más frecuente en adultos jóvenes, en realidad adultos de mediana edad, uno podría decir. Tiene una edad de inicio de los síntomas que va entre los 45 o 50 a 60 años, aunque puede iniciar más tardíamente. Y es, como les dije, bueno, la segunda más frecuente. La prevalencia que se estima es aproximadamente entre 15 a 22 personas por cada 100.000 habitantes, y es una enfermedad que genera mucha dependencia en el paciente y gran impacto en la familia. Después lo vamos a ver, esto tiene que ver con la clínica. Por eso es importante, por eso nos parece importante que empecemos a conocer y a sospecharla para hacer una derivación oportuna y un diagnóstico temprano, porque además el abordaje de esta enfermedad, tanto farmacológico como no farmacológico en general, suele diferir de los abordajes de otros tipos de demencia. Bien, habiendo dicho esto, voy a empezar a hacerle preguntas a mis compañeras, y la primera es para la doctora Pontelo. Noé, te pregunto, ¿cuándo sospechamos una demencia frontotemporal? Bien, una buena pregunta. Sospechamos principalmente una demencia frontotemporal cuando un paciente, un adulto mayor, pero no tan mayor como a lo mejor entre los 50 y los 60 años, los casos más típicos, se presentan principalmente con cambios en la conducta y la personalidad. Y muchas veces los que reconocen estos cambios en la conducta y la personalidad no es el propio paciente, que es el que decide consultar, sino es la familia que viene a la consulta planteando que el familiar tiene actitudes o tiene comportamientos o toma decisiones que no eran las que él solía hacer, distintas a las que él habitualmente era. Entonces en esto es muy importante conocer cómo era la personalidad y las costumbres de esa persona. Los cambios pueden ser, por ejemplo, en estar un poco más inapropiado y hacer comentarios que no están totalmente o socialmente adecuados, tener algún problema con alguna otra persona por esta conducta inapropiada que puede tener. Otro tipo de cambio de conducta que puede referir principalmente, como decía la familia, es cambios, digamos, en episodios de desinhibición, o alguna conducta repetitiva, con rigidez mental. Los pacientes pueden tener dificultades también en la toma de decisiones o en la planificación, sin tener en cuenta lo que pasa, el contexto, el feedback del contexto. Entonces el paciente está rígido en una forma de actuar que a lo mejor no es la más apropiada, pero él no puede salirse de esa conducta. También puede haber cambios alimentarios. Los pacientes de repente pueden empezar a preferir ingerir un tipo de comida. Muchas veces vemos aumento en el consumo de los hidratos de carbono o de los dulces, o si el paciente era tabaquista, consume más cigarrillos de lo que solía hacerlo. Puede haber cambios en lo que es la cognición social, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de inferir lo que el otro está pensando o lo que el otro está sintiendo, que es un poco la base de la empatía. Entonces, estas personas parece como si no les importara lo que les pasa al otro, entonces nos pueden plantear que a lo mejor un familiar del paciente que estamos evaluando tuvo un problema, y el paciente se mostró totalmente desinteresado, y en otro momento de la vida hubiera tenido, digamos, otra actitud. Todo esto se ve en la vida cotidiana del paciente, y después cuando vamos a hablar más adelante en el webinar, que cómo se estudian estos pacientes, bueno, cuando uno hace pruebas específicas, principalmente pruebas neuropsicológicas que ponen en evidencia estos cambios.
Lo importante es tener presente que muchas veces el paciente no nota estas dificultades o estos cambios en su personalidad, en su conducta, porque hay un rasgo muy característico de este cuadro que es la anosognosia, que es la falta de reconocimiento del problema. Y por ende muchas veces es la familia la que viene con necesidad de una consulta, de un diagnóstico, de un soporte, porque el paciente estas dificultades no las reconoce. Pero un poco para concluir un poco tu pregunta, que es fundamental, es una combinación de síntomas que hacen que la persona actúe diferente de lo que solía hacerla y que obviamente le genera un impacto en la vida cotidiana, porque no se puede desempeñar en su rutina, en sus relaciones sociales, en su trabajo, en sus distintos ámbitos como solía hacerlo. Entonces, en cualquiera de estas circunstancias debemos sospechar como uno de los diagnósticos posibles la demencia frontotemporal. Muchas gracias, Noé. Quizás por ahí agregar, bueno, que acá estamos hablando fundamentalmente de lo que la variante conductual, sí. Conductual, tal cual, y que bueno, y también un poco, porque la idea es ver, bueno, no todo es Alzheimer, ¿no? Quizás el Alzheimer en mucha menor proporción, digamos, de sus casos se puede presentar también a una edad similar, pero en general acá lo conductual es lo fundamentalmente predominante. Sí, justamente más que a lo mejor el paciente con Alzheimer típico que viene con quejas de memoria, acá las quejas de memoria pueden estar, pero no son lo que más le va a impactar, por lo menos al principio de la enfermedad, y lo que los va a motivar quizás a la consulta. Y como bien decías vos, Flor, bueno, Macarena seguramente va a explayar más en la variante temporal, donde las dificultades están principalmente en la comunicación y en el habla. Bien. Noé, ¿y qué estudios pedimos, estudios complementarios para hacer diagnóstico? Bien, bueno, la entrevista clínica, como mencionamos, es fundamental, muchas veces con el espacio, también de tener un espacio para poder hablar con el paciente a solas, y también tener un espacio para hablar con la familia, porque muchas veces la familia no se anima a comentar estos cambios, o como el paciente no los reconoce, se enojan cuando les plantean que actúan de una u otra forma. Y después los estudios complementarios, bueno, es muy importante, y para nosotros es fundamental el apoyo de lo que nos puedan brindar una evaluación neurocognitiva estándar, donde va a evaluar las distintas funciones cognitivas, que ya vamos también a hablar un poquito más adelante, pero va a evaluar memoria, atención, también lenguaje, funciones ejecutivas, funciones visoconstructivas y visoperceptuales, y nosotros principalmente nos basamos mucho en lo que es la evaluación del lóbulo frontal, o la evaluación de cognición social, que es más representativa para estos pacientes. Muchas veces la primera evaluación, que es la estándar, les suele dar bien, pero la evaluación de cognición social, donde los ponemos a prueba en aspectos de la empatía, de la toma de decisiones, de la organización, suele poner en evidencia algunas dificultades. Después siempre pedimos un laboratorio de rutina. Nosotros en los screening de los cuadros cognitivos pedimos algunas otras determinaciones, además de un laboratorio de rutina, vitamina B12, ácido fólico, tiroides, BDRL, HIV, y lo que para nosotros también es muy importante es la parte de las neuroimágenes. Si disponemos, siempre es preferible para estos cuadros hacer una resonancia de cerebro, que es una resonancia de cerebro. Para nosotros inicialmente sería simple, sin ningún tipo de contraste, por lo cual el paciente no habría que inyectarle nada, con el objetivo de observar que la parte frontal del cerebro, si estamos pensando en la variante frontal, o las partes temporales del cerebro estén más chicas. O sea, el término que nosotros usamos médico es la atrofia, pero es el achicamiento de algunas áreas selectivas del cerebro. También la imagen sirve para descartar otras cosas. Si uno no dispone de la posibilidad de hacer una resonancia, porque bueno, el paciente no se puede resonar por algún motivo, o donde uno está no hay disponibilidad de un resonador, al menos tener una tomografía de cerebro simple, que la tomografía, quizás si la atrofia es bastante marcada, también se observa en la tomografía, pero también la tomografía nos sirve para descartar otras cosas que podrían estar simulando un cuadro de demencia frontotemporal. Entonces, siempre es fundamental la imagen. Después,
Si nosotros sospechamos, porque la clínica apoya el diagnóstico de una demencia frontotemporal, pero hacemos, por ejemplo, una resonancia, y la resonancia es totalmente normal, no encontramos la atrofia ni frontal ni temporal que hubiéramos esperado, podemos, si tenemos disponibilidad y recursos, hacer lo que se llaman los estudios funcionales. Los estudios funcionales son o el PET, la tomografía por emisión de positrones, o el SPECT, que mide el flujo sanguíneo cerebral, y son estudios que funcionan antes que sea evidente la muerte neuronal. Cuando uno ve atrofia es porque hubieron, como mencionaba Flor, acumulación anormal de proteínas en las neuronas que condujeron a la muerte neuronal. Entonces uno ve un cerebro por áreas más chicos. A veces en estadios iniciales, cuando todavía no llegamos a ese grado de atrofia, lo que se observa es que esas neuronas todavía no han muerto, por decir de alguna forma, pero están funcionando de una forma inadecuada, y eso lo podemos poner en evidencias en los estudios funcionales. Por ende, las guías dicen que si la resonancia o la tomografía no arroja datos contundentes y uno sigue sospechando el diagnóstico, la intención sería hacer un estudio funcional. Entonces, la clínica, sumado al laboratorio de sangre, a los resultados de las evaluaciones, principalmente la evaluación del lóbulo frontal, y si consideramos que es una variante del lenguaje, la evaluación, digamos, por fonoaudiología, digamos, de la variante temporal, más las imágenes, es lo que podría un poco tratar de confirmar un poco nuestra sospecha diagnóstica. Perfecto, muchas gracias. Agregar por ahí algo mínimo con respecto a las neuroimágenes funcionales, que a veces también, digamos, en casos muy puntuales, nos sirven para hacer sí un diagnóstico diferencial con mayor nivel de certeza de una enfermedad de Alzheimer por ahí de inicio temprano, pero bueno, esto por ahí es muy específico, pero bueno, también sirve para eso. Bien, entonces, siguiendo con los datos fundamentales de la demencia frontotemporal, le voy a preguntar a la licenciada Teresa Torralba. Tere, ¿cuál es el perfil cognitivo típico de una demencia frontotemporal? Bueno, gracias, Flor. Bueno, sin saber muy bien quién es nuestra audiencia hoy, solo quiero explicar o dar a conocer algunos detalles acerca de la evaluación cognitiva. En esta patología, como en muchas otras patologías neurológicas, conocer el perfil cognitivo es importante para acompañar el diagnóstico que hacen los médicos. En este caso nosotros, tanto con Noé como con Flor y todo el equipo de neurología o psiquiatría de INECO, trabajamos muy en conjunto para poder conocer cuáles son las características salientes de ese perfil neuropsicológico. Recuerden que cuando uno hace una evaluación neuropsicológica, lo que está haciendo es conocer con la mayor precisión posible, de alguna manera, cómo está funcionando, entre comillas, el cerebro de esa persona. Es decir, es como de alguna manera, refleja cuáles son las áreas afectadas a partir de determinada enfermedad. Hoy con el aporte de las neuroimágenes, por supuesto, y la gran precisión que nos puede arrojar las neuroimágenes, lo que hace la neuropsicología es acompañar, complementar y muchas veces diseñar cuál es el mejor tratamiento para ese paciente. En el caso de la demencia frontotemporal, quizás es una de las demencias donde es de mayor utilidad el perfil neuropsicológico. Primero porque, para diferenciarla de la enfermedad de Alzheimer, tal como quisimos poner provocativamente el título de este webinar, no todo es Alzheimer. Sí creemos que es importante dar a conocer esta enfermedad, esta patología, que muchos de los que están acá y con tanto interés, más de 400 personas se anotaron, por lo cual claramente les interesa mucho conocer de qué se trata esta patología. Es una patología que tiene, que es muy interesante, tal como la explicó Noé y Flor, pero que tiene un perfil cognitivo muy característico y bastante diferente al perfil de la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces lo usamos como un marcador diferencial al perfil cognitivo. Y este perfil cognitivo refleja lo que está sucediendo en el cerebro, y en ese sentido, si uno cree que la demencia frontotemporal afecta principalmente los lóbulos frontales, podemos interpretar y que esto se reflejaría justamente en un perfil con una disfunción básicamente ejecutiva o atencional. Entonces,
Primordialmente uno piensa lóbulo frontal, en el lóbulo frontal se asientan nuestras funciones ejecutivas y de la cognición social, que mínimamente Noelia, por lo cual cuando uno hace una evaluación cognitiva, que lo que evaluamos es la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, el lenguaje y las habilidades visoespaciales, podemos encontrarnos con un perfil característico de disfunción de las funciones ejecutivas. Para hablar de una disfunción ejecutiva necesitamos haber tomado más de una prueba que evalúe funciones ejecutivas. Es decir, hay varias pruebas ejecutivas, como puede ser el Wisconsin, el TRAILS-B, memoria de trabajo, dígitos para atrás, planificación, las torres de Hanoi, la torre de Londres, el IFS, el INECO Frontal Screening. Hay un montón de pruebas que tienen que tener alguna coherencia ese perfil para hablar de una disfunción ejecutiva. O sea, no es suficiente una sola prueba con afectación ejecutiva para hablar de un perfil específico. Lo que dicen también los criterios de la demencia frontotemporal es que el perfil cognitivo se caracteriza por esta disfunción ejecutiva, pero además con relativa preservación de la memoria y de las habilidades visoespaciales. Y esto es importante, más allá de que vamos a hablar un poquito más adelante acerca de esta temática. En general, los pacientes, como primer síntoma, no aparecen con una disfunción en la memoria, es decir, el perfil no es clásicamente amnésico. Los pacientes pueden quejarse de memoria, y vuelvo a decir que después lo voy a explicar con mayor precisión, y justo uno de los espectadores o uno de los participantes acaba de preguntar acerca de qué pasa con la memoria, porque es un gran tema, y de hecho hay muchísimos papers que hablan sobre la memoria. Primero, no descartar porque haya un problema de memoria que esto sea, que no sea una demencia frontotemporal, pero es cierto que es más predominante ese perfil en la enfermedad de Alzheimer, por lo cual, un paciente que viene con una sospecha de demencia frontotemporal variante conductual, creemos que tiene un perfil, consideramos que es muy frecuente, que tiene un perfil ejecutivo con una relativa preservación de la memoria, después les voy a explicar un poco más en detalle, y con una relativa preservación de las habilidades visoespaciales. Ustedes saben que las habilidades visoespaciales y la memoria, especialmente la memoria reciente, de alguna manera se albergan, por ponerle una palabra, en el cerebro, o tienen su foco predominante en otras áreas que no son las frontales. Entonces, uno esperaría que otras patologías cursen con esa disfunción. Aún así, no todo es tan sencillo y tan de libro, por eso es importante hacer un perfil cognitivo exhaustivo, porque un paciente puede tener fallas, por ejemplo, como estoy hablando con todos profesionales, yo igual voy un poco más avanzada, pero podemos tener fallas en la figura de Rey, que son habilidades visoespaciales, pero que esas fallas tengan que ver con una falta de estrategia, que sean secundarias a una disfunción ejecutiva. Entonces, para redondearles a ustedes, por un lado, un perfil disejecutivo atencional, bastante característico, con relativa preservación de la memoria, del lenguaje, hablando de la DFT conductual, y de las habilidades visoespaciales, pero ojo, a revisar bien ese perfil cuando el paciente igual tiene algún problema de memoria o tiene algún problema en una figura compleja, porque quizás sea secundaria a la disfunción ejecutiva. Y más adelante les voy a hablar sobre la cognición social. Así que este sería el perfil, Flor, de la DFT variante conductual. Entonces, podríamos decir que ese mito de si tiene fallas de memoria es un Alzheimer, si tiene fallas ejecutivas es una demencia frontotemporal variante conductual. Bien, eso es un mito, y está muy bien que lo planteemos así, y a mí me interesa muchísimo transmitir esto. Un paciente que viene con queja de memoria, hay que sacarse la etiqueta de que estamos frente a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Los papers más recientes acerca de la memoria en demencia frontotemporal demuestran muy fuertemente que los pacientes con DFT, hay un grupo de pacientes con demencia frontotemporal, siempre hablando de variante conductual, que cursan con problemas de memoria, y que estos problemas de memoria en los tests pueden lucir igual de mal que los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Ahora, ¿por qué fallan en la evocación de la memoria? ¿Por qué fallan en la adquisición? Fallan en la evocación, pero hay un perfil diferencial entre los pacientes con demencia frontotemporal versus los pacientes con enfermedad de Alzheimer, que es la recuperación. Y para los neuropsicólogos que nos estén escuchando, y para los médicos que frecuentemente piden estas evaluaciones y que reciben los informes, es muy importante ver qué sucede con la recuperación de la información. Recuerden que cuando uno adquiere la información, que están adquiriendo ahora mientras nosotros hablamos,
activamos gran parte de nuestro cerebro, pero principalmente vinculado con la atención, nuestros lóbulos parietales y frontales. Cuando almacenamos la información, activamos principalmente áreas temporales mediales. Pero para recuperar la información, volvemos a necesitar de la estrategia del comandante en jefe de nuestro cerebro, que son los lóbulos frontales. Entonces, muchas veces los pacientes realmente no pueden evocar, por ejemplo, en la lista de Rey, y uno dice, wow, este paciente está teniendo problemas de memoria, esta evaluación no es buena en cuanto a la memoria, y uno rápidamente piensa en una enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, necesitamos la etapa de recuperación de la información. Uno tiene que presentarle opciones múltiples para que el paciente vea si es capaz de, con ayuda, recuperar esta información. Y esto diferencia al grupo de pacientes de demencia frontotemporal que quizás tienen fallas de evocación, pero que reconocen correctamente perfil disejecutivo de la memoria, llamamos nosotros, versus un paciente amnésico que más allá de las posibilidades de recuperación de la información, no lo logra y ese perfil es más compatible con una enfermedad de Alzheimer. Eso lo diferencia bastante bien a estos dos grupos. Aunque vuelvo a decirles que las figuras simples, yo soy bastante fanática de las figuras simples, el infinito, los pentágonos, que no requieren de mucho lóbulo frontal, no requieren de mucha estrategia, son bastante importantes también para hacer este perfil diferencial. Un paciente desorientado y con fallas en figuras simples y fallas en la memoria nos habla más de una enfermedad de Alzheimer. Ahora, solo fallas de memoria no lo asociamos solo con Alzheimer y es importante que recordemos que no todo perfil de fallas de memoria se relaciona con la enfermedad de Alzheimer, sino que también puede estar cursando una demencia frontotemporal. Excelente, Tere, muchas gracias. Bueno, y la última para molestarte, entonces, ¿qué pasa con la cognición social en estos pacientes? Bueno, como bien dijo Noé, es uno de los criterios para justamente hacer el diagnóstico de demencia frontotemporal, tiene que ver con la falta de empatía, ¿no? Con estas dificultades que tienen los pacientes para relacionarse con el otro, y que para esto se necesitan habilidades que también se asientan especialmente en las áreas o en el circuito órbito-frontal. Bien sabemos que en la demencia frontotemporal, al inicio de la enfermedad, la afectación es casi exclusivamente de estas áreas bien anteriores de los lóbulos frontales, del circuito órbito-frontal o áreas órbito-frontales. Y justamente en estas áreas son las que se conoce o las que se activan cuando uno realiza tareas de teoría de la mente, poder darme cuenta qué es lo que el otro piensa, cognitiva, teoría de la mente afectiva, darme cuenta de lo que el otro siente, empatía, que no es solamente darme cuenta de lo que el otro siente y piensa, sino también ponerme en su lugar y accionar, hacer algo al respecto. Comentario, lo apropiado o no apropiado en una conversación. Hay muchos factores vinculados con la cognición social que se empiezan a afectar tempranamente en esta patología, y que alguna vez vamos a hablar, o vos, Flor, segura como psiquiatra vas a comentarnos, cómo se diferencia de otras patologías psiquiátricas que cursan con dificultades similares. Ahora, la pregunta del millón, que muchas veces nos hemos hecho los que trabajamos mucho con demencia frontotemporal, es ¿cómo evaluamos la empatía? ¿Cómo podemos evaluar con precisión si el paciente siempre fue relativamente poco empático o si el paciente en realidad hay un cambio en la forma de relacionarse con el otro? Por lo cual, la entrevista clínica que hacen los neurólogos y nosotros previo a la evaluación es muy importante para tratar de detectar con la mayor precisión posible los cambios en cuanto a la empatía y el relacionamiento con el otro. Pero además, Flor, existen pruebas y hoy, aunque hace 10 años en la evaluación neuropsicológica uno no pensaba incluir, no teníamos tests que incluíamos en forma habitual sobre cognición social, hoy no podemos pensar en no incluir en nuestra batería neuropsicológica tareas de cognición social. Y existen tareas estandarizadas de teoría efectiva cognitiva, una teoría es el test de Minding the Eyes, de la mirada a través de los ojos, el reconocimiento de emociones, es muy importante conocer si el paciente tiene dificultades en reconocer las emociones de los otros, porque esto tiene consecuencias en su relacionamiento. Y por otro lado, pruebas como las pruebas del FOPA, de la metida de pata. Todas ellas nosotros las utilizamos ya frecuentemente en nuestras baterías y por supuesto si creemos que el paciente tiene una demencia frontotemporal. Si sospechamos de demencia frontotemporal, los neurólogos nos piden la evaluación cognitiva con cognición social, porque estas tareas son muy sensibles
justamente a los cambios y a estas transformaciones que se dan tempranamente en estas áreas más anteriores del cerebro. Entonces, disfunción ejecutiva, más fallas en la cognición social, a veces también fallas de memoria con un perfil disejecutivo, relativa conservación de las habilidades visoespaciales, de las copias de las figuras simples, y un lenguaje preservado en la variante conductual, a diferencia de lo que va a hablar Macarena, experta en lenguaje, que va a hablar de las APP, de las demencias semánticas. Bueno, perfecto, Tere, clarísimo. Para cerrar un poco la variante conductual y después empezar a hablar de la variante del lenguaje, me voy a autopreguntar, en realidad, si la DFT se puede confundir con otros trastornos, además del Alzheimer, con otras enfermedades, en este caso con trastornos psiquiátricos. La respuesta es que sí, como se irán imaginando. La realidad es que la DFT, como mencionamos, es una enfermedad que empieza antes de los 65 años, a una edad en donde en general el nivel de sospecha para otras demencias es relativamente bajo, y además se junta un poco con la edad de inicio de algunos trastornos psiquiátricos que quizás comienzan un poco más tardíamente. Por otro lado, algo que puede dar a confusión es el solapamiento que existe entre síntomas de demencia frontotemporal, variante conductual, y muchos trastornos psiquiátricos, ¿sí? Y que al inicio de la enfermedad, quizás los síntomas más típicos, como por ejemplo el deterioro en la empatía, digamos, en la cognición social, o incluso la atrofia frontal, pueden no ser tan manifiestos, ¿sí? Además, tener una demencia frontotemporal no excluye un trastorno psiquiátrico, es decir, personas que han tenido antecedentes de trastornos psiquiátricos pueden desarrollar una demencia frontotemporal, y además los pacientes con demencia frontotemporal pueden tener síntomas psiquiátricos, ¿sí? De hecho, hasta un 47% de pacientes con DFT pueden tener síntomas depresivos. Por último, y algo que también en general suma para esta dificultad en el diagnóstico diferencial, es que existen lo que se llaman fenocopias, ¿sí? Que son pacientes que desarrollan síntomas frontales de manera tardía, que son compatibles con una demencia frontotemporal, variante conductual, pero que se ve que a lo largo del tiempo no evolucionan, es decir, no empeoran, y además no tienen neuroimágenes compatibles. Y a este subgrupo de pacientes los llamamos fenocopias. En realidad no se conoce bien cuál es la etiología, pero hay varias hipótesis, y una de ellas es que en realidad sean pacientes con trastornos psiquiátricos de evoluciones atípicas, ¿sí? Por ejemplo, un trastorno bipolar de evolución atípica o una depresión atípica. Con lo cual, la respuesta sería sí, se confunde o se puede confundir con trastornos psiquiátricos. ¿Con cuáles? Con muchos, ¿sí? Los síntomas de apatía pueden solaparse con síntomas de la depresión, los síntomas de desinhibición o conductas inapropiadas pueden estar en pacientes maníacos, las conductas repetitivas que mencionaba Noelia pueden ser parecidas a las compulsiones de un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, incluso el perfil cognitivo, ¿sí? El déficit ejecutivo se ve muy frecuentemente en muchos pacientes con cuadros psiquiátricos en agudo, y hay pacientes con diferentes trastornos psiquiátricos que también pueden tener afectada la cognición social, como por ejemplo los trastornos del espectro autista, o incluso está descrito en algunos pacientes bipolares. Entonces, son muchos los cuadros psiquiátricos que pueden solaparse con esta enfermedad. Para el diagnóstico nos vamos a basar básicamente en lo que comentó Noé, ¿sí? En la clínica vamos a ver que hay algunas características que nos pueden hacer pensar para un lado o para el otro, pero también en el perfil cognitivo y en las neuroimágenes estructurales, y cuando sea necesario, funcionales. Pero sí tengo que avisar que en general, o en la clínica, a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico diferencial, y uno lo que tiene que hacer es esperar a aguardar la evolución del paciente. Entonces, voy a hacer algunas menciones sobre qué vamos a observar en cada una de estas, de estas situaciones. Desde el punto de vista clínico, existen características generales que nos pueden orientar hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, vamos a pensar más en que lo que tenemos adelante es un trastorno psiquiátrico primario, cuando los síntomas empiezan de manera temprana y de manera aguda o subaguda,
cuando hay antecedentes familiares de otros trastornos psiquiátricos, cuando hay comorbilidad con varios trastornos psiquiátricos, como pueden ser el abuso de sustancias, la ansiedad, cuando la evolución, esto es muy importante, la evolución se da en brotes y periodos de remisiones o relativa estabilidad, como pueden pasar en los trastornos afectivos o en la esquizofrenia, ¿sí? Respecto de la DFT, también características en general nos van a hacer pensar más en una demencia frontotemporal, por ejemplo, el inicio más tardío de los síntomas y un inicio y evolución insidiosa, los antecedentes familiares de demencia, como yo les dije al principio. De nuevo, la evolución, ¿sí? Que esto progrese y no tenga una evolución en brotes, y también, obviamente, los antecedentes de, por ahí, tratamientos psiquiátricos fallidos. Algo que yo no les mencioné es que hasta un 50% de pacientes con demencia frontotemporal reciben primero un diagnóstico psiquiátrico, con lo cual muchas veces vienen tratados o con múltiples tratamientos psiquiátricos sin ningún tipo de respuesta. Entonces, además de estas características generales clínicas, también tenemos características particulares que vamos a pensar en cada cuadro en particular. Yo les dije por ahí que la depresión tenía algunas cuestiones en común con la apatía, o podía confundirse con la apatía de la DFT, pero en el paciente deprimido, por ejemplo, uno lo que va a buscar es el ánimo depresivo, o la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, y las ideas depresivas, que todo esto no debería estar en un paciente con demencia frontotemporal sin depresión, ¿sí? Por ejemplo, en el TOC, que también les dije que estas conductas repetitivas que pueden tener los pacientes con DFT se pueden solapar, en realidad estas conductas repetitivas no se van a asociar a las famosas obsesiones o ideas obsesivas del paciente con trastorno obsesivo compulsivo, y tampoco van a ser, en realidad, para disminuir la ansiedad, ¿sí? Pero bueno, para cada trastorno también sepan que hay características clínicas particulares que uno, por ahí como especialista, va a ir a buscar. Después, pasando a lo que es el perfil cognitivo, ya básicamente Tere describió el perfil característico, pero como yo les dije, hay pacientes psiquiátricos que tienen perfiles similares cuando están cursando algún episodio agudo. En este sentido, por ejemplo, hay estudios que comparan pacientes bipolares con pacientes con demencia frontotemporal en cuanto a lo que es la cognición social, y se ve que lo que rinden, los pacientes con DFT rinden cuantitativamente mucho peor que los bipolares, que es un poco esperable, fundamentalmente en teoría de la mente y en reconocimiento de emociones, ¿sí? Pero también tener en cuenta que la afectación en la cognición social es algo que vamos a ir a buscar para hacer una diferencia con un paciente depresivo, ¿sí? En el paciente depresivo no vamos a encontrar afectación en la cognición social. En cuanto a, digamos, al perfil ejecutivo, de nuevo, muchos pacientes con cuadros psiquiátricos en agudo pueden presentar una disfunción ejecutiva. Entonces, la diferencia con el paciente con DFT va a tener que ir por otro lado, ¿sí? Hay estudios que comparan pacientes psiquiátricos en agudo con pacientes con DFT, y lo que muestran es que los pacientes con DFT rinden mucho peor por ahí en algunas pruebas que tienen que ver con el lenguaje, como la fluencia semántica, pero digamos, la diferencia en cuanto al funcionamiento ejecutivo no es tan marcada. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque si tenemos un paciente con una disfunción ejecutiva muy marcada en la evaluación cognitiva, eso solo no nos descartaría que sea un paciente psiquiátrico, ¿sí? Y obviamente, de nuevo, hacer hincapié en la evolución, ¿sí? Obviamente que en el paciente con DFT, tanto lo cognitivo como lo conductual va a ir progresando y empeorando. Y finalmente, dos palabras en cuanto a las neuroimágenes. En psiquiatría, en realidad, no tenemos neuroimágenes patognomónicas de ningún trastorno psiquiátrico, sino que las utilizamos para hacer diagnóstico diferencial, para descartar el origen neurológico del cuadro que estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a buscar la atrofia característica frontal que describió Noelia al principio, cuando no están en neuroimágenes estructurales. Por ahí vamos a tener que recurrir a neuroimágenes funcionales, pero nuevamente, y por ahí para cerrar el concepto, a veces en la clínica no es tan fácil, y entonces lo que se recomienda es tratar
digamos, los síntomas psiquiátricos o los síntomas conductuales que estén presentes, y seguir al paciente de cerca aguardando esta evolución, que es lo que va a diferenciar un paciente psiquiátrico de un paciente con demencia frontotemporal. Entonces, hasta acá podemos cerrar la demencia, la variante conductual. La voy a hacer participar ahora a Maca, que debe estar esperando ahí, para hacer la primera pregunta, y para que se me perdió tu primera pregunta. Maca, vamos con la variante del lenguaje. Te pregunto, ¿en todos los pacientes con demencia frontotemporal vamos a ver afectado el lenguaje? Gracias por la pregunta, Florencia. Bueno, y yo para complicarlos un poco más, voy a hacer una pequeña salvedad. Uno cuando piensa en lenguaje, piensa que el lenguaje se afecta únicamente en las afasias progresivas primarias, es decir, en la variante temporal de la demencia frontotemporal. Pero después de todo lo que estuvieron hablando, creo que ya es bastante evidente que el lenguaje también se afecta en la variante conductual, de otra forma, claramente de otra forma, pero esto es muy importante que lo entendamos, porque el lenguaje no es solamente poder hacer un buen uso de la fonología, lograr recuperar las palabras, tener una oración con una estructura gramatical y sintáctica correcta, sino que también es hacer uso del lenguaje, lo que nosotros entendemos como pragmática, el lenguaje en uso, ¿sí? Este aspecto que muchas veces lo dejamos de lado en las evaluaciones, excepto que justamente se indique una evaluación pragmática del lenguaje, no se contempla, y en los pacientes que tienen una afectación específicamente de la variante frontal, la variante conductual, se observa una dificultad pragmática en el lenguaje, porque son pacientes que van a tener justamente una afectación en las áreas prefrontales, y las áreas prefrontales son fundamentales para el lenguaje, para esta posibilidad de comprender, por ejemplo, una metáfora, un acto de habla indirecto, ¿sí? Un refrán o lo que fuere que estemos, un acto de habla en general que no sea literal, le va a costar mucho más. Y esto en general lo observamos en los pacientes, son pacientes que son inadecuados, ¿sí? Cuando responden o cuando uno se comunica con ellos, y esta inadecuación es parte del lenguaje, también es parte del lenguaje, porque nosotros usamos el lenguaje, si bien obviamente el lenguaje en cuanto a aspectos nucleares me refiero, ¿sí? Lo que tiene que ver con la fonología, con la semántica, con la sintaxis, todo esto obviamente va a depender del temporal, ¿sí? Y en parte del área de Broca, pero vamos a necesitar, para que efectivamente mi lenguaje sea adecuado y sea correcto con el entorno, ¿sí? de esa pragmática, y esto va a estar alterado en estos pacientes. Es decir, que a grandes rasgos lo que te podría decir es que sí, en todos va a estar afectado, la diferencia es en qué aspectos está afectado. En unos lo que tiene que ver con los procesos nucleares del lenguaje, que serían las afasias progresivas primarias, y en los otros en el uso pragmático que pueden hacer de ese lenguaje, pero en todos está afectado. Perfecto, Maca, gracias. Y yendo ahora sí a las afasias primarias progresivas, por ahí sí me decís, porque estamos como con poco tiempo, ¿cuáles son los pasos necesarios para hacer un diagnóstico y qué características más o menos tendrían diferenciales todas las variantes? Bien, nosotros tenemos que tener dos pasos muy en claros cuando llega un paciente a la consulta. Primero, identificar si efectivamente hay algún problema en el procesamiento del lenguaje, ¿sí? Esto es muy, muy importante, porque muchas veces los pacientes no vienen con quejas específicas en el lenguaje, y tenemos que hacer una muy buena anamnesis para efectivamente, en general muchas veces la queja es de memoria, entonces bueno, uno tiene que efectivamente darse cuenta si las dificultades están en el lenguaje o es en la posibilidad de recuperar o recordar las palabras cuando las quiero decir, que no sería un problema en la memoria, sino específicamente en el lenguaje. Una vez que tengamos eso bien en claro, que hay un problema en el lenguaje, hacer una evaluación muy precisa para identificar qué variante de las afasias progresivas primarias estamos observando, ¿sí? Los pacientes pueden tener actualmente, dentro de las posibilidades, pueden ser clasificados dentro de 3 tipos: la variante agramatical o no fluente, la variante semántica y la variante logopénica o fonológica. ¿Cuáles son las grandes diferencias en general? Bueno, en la no fluente, como su nombre lo indica, los pacientes tienen importantes dificultades para la fluidez, es decir, esto está muy afectado, no pueden producir los sonidos en forma correcta, van a tener importantes dificultades para
organizar una oración en forma correcta porque la gramática está alterada, ¿sí? Entonces vamos a observar que en general quedan muy limitados a un habla muy telegráfica, podríamos decir, es decir, simplemente decir algunas palabras de contenido, estas palabras que son sustantivos o verbos, pero sin una buena estructura gramatical, ¿sí? Y con claros efectos que tienen que ver con las dificultades articulatorias. En la variante semántica, que es por mucho la más estudiada dentro de este grupo de pacientes, las dificultades son centrales en cuanto a el procesamiento semántico, es decir, las dificultades se centran principalmente en el conocimiento del mundo, han perdido los conceptos, efectivamente pierden los conceptos, no es un problema solamente del lenguaje en sí, sino de afectación de la memoria semántica, está afectado lo conceptual, aunque dentro de sus aspectos formales del lenguaje uno observa que el paciente es fluido, puede organizar las oraciones en forma correcta, ¿sí? Pero sin embargo lo que no puede hacer es comprender el lenguaje ni formular oraciones que tengan un sentido, porque tiene dificultades justamente en los conceptos, en la organización conceptual. Y por último, en la logopénica, bueno, la dificultad sobre todo se centra en la capacidad de sostener la información en esa memoria de corto plazo auditiva que va a estar muy afectada, ¿sí? Entonces son pacientes que si bien desde sus aspectos de producción y comprensión parecen menos afectados, esta imposibilidad de sostener lo que estoy diciendo o comprender lo que estoy escuchando porque no puedo sostener la cadena de información que me acaba de llegar, les dificulta tanto la comprensión como la producción, ¿sí? Es decir, que vamos a ver que en estos pacientes están más afectadas las dos vertientes del lenguaje. En cambio, en la gramatical lo conceptual está bien y solamente se afecta a la producción, y en la semántica la producción está bien y se afecta a la comprensión principalmente. Perfecto, gracias Maca y gracias por apurarte. Vamos ahora, terminando con la parte clínica, pasemos a algunas palabras por ahí para el abordaje. Noé, te pregunto, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que tenemos que indicar cuando hacemos diagnóstico? Bien, bien, Flor. Bueno, la realidad es que no tenemos tantos fármacos, de hecho, no voy a ser concreta, no hay fármacos aprobados para esta entidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo hago diagnóstico de demencia frontotemporal, por hacerle el diagnóstico de demencia frontotemporal a ese paciente, no es que tengo la obligación y las guías internacionales me dicen que tengo que dar una medicación, ¿sí? Que a lo mejor esto es distinto con la enfermedad de Alzheimer, que diagnóstico y sé que hay una enfermedad para tratar los síntomas. Bueno, en este caso no, pero sí, como mencionamos, un paciente con demencia frontotemporal puede tener una amplia variedad de síntomas, generalmente conductuales, desde irritabilidad, desde desinhibición, desde cambios en la cuestión, digamos, alimentaria, hiperoralidad, cambios del humor. Entonces, nuestro objetivo, desde el punto de vista terapéutico farmacológico, es identificar cuáles de esos síntomas está teniendo el paciente, que tienen una repercusión y un impacto en su calidad de vida, y ahí elegir la medicación. Entonces podemos trabajar con antipsicóticos, podemos trabajar con generalmente antidepresivos, podemos trabajar con algún tipo de ansiolíticos. Generalmente son distintos tipos de psicofármacos que damos de acuerdo a los síntomas que puede tener este paciente. Pero nos apoyamos en lo que van a mencionar ahora seguramente Teresa y Maca en unos minutitos, que es el tratamiento no farmacológico, que para nosotros es fundamental. Exacto, digamos, podríamos decir que entonces el tratamiento es sintomático y que la mayoría de en realidad ningún fármaco tiene como aprobación por entidades regulatorias de medicamentos específicamente para la demencia frontotemporal, pero los usamos de manera sintomática porque han demostrado algún beneficio. Entonces, es verdad lo que dice Noé, lo fundamental entonces acá va a ser el trabajo no farmacológico. Tere, ¿nos querés hablar un poquito de cuál sería el abordaje neuropsicológico? Estás muteada. Perdón, estaba muteada. Si me permitís, mi respuesta va a ir un poquito más allá de lo neuropsicológico. Nuestro equipo de tratamiento y nuestra clínica de DFT justamente tiene quizás una de las bases más importantes es el tratamiento integral,
general que se le brinda no solo al paciente, sino también a la familia. En casi todos los congresos de demencia frontotemporal, más allá de que han habido muchos avances en el entendimiento de la enfermedad, y ustedes como neurólogas y médicas lo saben bien, sin embargo, sí se sabe que el tratamiento es complejo, ¿no? Y básicamente algunos de los aspectos por lo cual el tratamiento es complejo en los pacientes con demencia frontotemporal es una palabra que es la anosognosia, es decir, los pacientes con demencia frontotemporal tienen conciencia de sus déficits, por lo cual es difícil aceptar la realización de un tratamiento cuando uno en realidad no comparte con que tiene un déficit específico. Así que uno de los mayores problemas a nivel cognitivo, digo neuropsicológico, pero que excede porque es más bien conductual, es la falta de conciencia de enfermedad. Por lo cual, sí se sabe que los tratamientos que han sido más exitosos en el mundo con respecto a la demencia frontotemporal, y como bien dijo Noé, la medicación, por supuesto que sirve y sirve para, quizás para, de alguna manera, moderar la sintomatología conductual que tienen los pacientes, pero lo cierto es que lo que más éxito ha tenido es lo que tiene que ver con la psicoeducación familiar. En el mundo entero se sabe que los pacientes, más allá de esta falta de conciencia de enfermedad, se genera un burnout en la familia de una manera muy espectacular, por lo cual el trabajo con los familiares, con la esposa, con el esposo, con los hijos, el entendimiento de que esta falta de control inhibitorio, que esta falta de capacidad de ponerme en el lugar del otro, el hecho de decir cosas inapropiadas, la falta de decoro, o sea, hay un montón de cambios conductuales que si la familia no entiende que son parte de justamente estos cambios vinculados con los cambios cerebrales, con la enfermedad, con la patología, hacen que la convivencia sea muy compleja. Por lo cual, el punto uno y más importante, por lo pronto en nuestra clínica de DFT, pero en el mundo entero, es la psicoeducación a los familiares. Luego, por supuesto, nosotros siempre consideramos que como el cerebro es un músculo, es entrenable, por lo cual todas las funciones vinculadas con la cognición social, con la disfunción ejecutiva, las fallas en el control inhibitorio, que me hicieron una pregunta en el chat, que es cierto que yo no nombré, pero es tan importante evaluar a través de tests tan sencillos como por ejemplo el Hailing Test, el control inhibitorio, porque bueno, una de las fallas más importantes de la DFT es una función ejecutiva, que es el control inhibitorio. Pero esto se entrena. Ahora, como todas las enfermedades neurodegenerativas, el avance de la enfermedad no permite que mejore la sintomatología, pero sí estamos convencidos, tanto en este tipo de demencia como en otros tipos de demencia, que el trabajo neuropsicológico, lingüístico, conductual, psicoeducativo, de terapia ocupacional, por supuesto, de terapia basadas en las artes, es decir, todo un combo de terapias pueden ayudar a que la calidad de vida de nuestro paciente sea mejor y que el deterioro sea menos abrupto que si fuera sin tratamiento. Por lo cual, número uno, tratamiento no farmacológico es la psicoeducación, que la hacen muy bien en general los médicos, pero que lo hacemos los neuropsicólogos, los fonoaudiólogos, los terapeutas ocupacionales, todos tenemos que involucrarnos en que la familia combata esta patología, esta enfermedad. El propio paciente no es difícil que la comprenda, sin embargo, algunos de nuestros pacientes, y varios de ellos que están todavía en tratamiento con nosotros, ya saben que tienen demencia frontotemporal y ya empiezan a entender por qué se comportan como se comportan. No todos los pacientes son iguales, sepamos que dentro de las demencias frontotemporales, variantes conductuales, hay pacientes que tienen una afectación muchísimo mayor, hay pacientes que son como lentamente progresivos y que ellos son con los cuales nosotros podemos trabajar mejor porque el deterioro es más lento, y esa lentitud nos permite que podamos ir trabajando sobre algunas de estas funciones, y por supuesto que hay otros pacientes que son, digamos que el tratamiento no ha demostrado ser exitoso, entonces no es que la clínica, nosotros tenemos que ser sinceros, la clínica de demencia frontotemporal no tiene la misma cantidad de pacientes que la clínica de Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer sí trabajan muy bien en tratamientos grupales, entienden lo que les pasa al principio de la enfermedad, quieren mejorar su memoria, pueden darse cuenta de lo que les sucede. Así que tratamiento interdisciplinario, una muy buena evaluación inicial, una muy buena psicoeducación y por supuesto el tratamiento farmacológico liderado por el neurólogo o el psiquiatra, tratando los síntomas específicos. Perfecto, Tere, súper claro. Y finalmente te pregunto, Maca, para específicamente las afasias primarias progresivas, ¿qué intervenciones son posibles?
Bueno, teniendo en cuenta que son pacientes, si bien yo describí las variantes como muy diferentes, eso responde a un primer momento de la enfermedad. Después, en todos los pacientes van yendo hacia un estado de mutismo. Eso no significa que su intención comunicativa también se afecte a medida que se afecta el lenguaje. Entonces, es muy importante desde un primer momento darle pautas a la familia de cuáles son las mejores estrategias de comunicación para el paciente. Se pueden idear sistemas alternativos de comunicación que el paciente pueda seguir utilizando a medida que la enfermedad avance. Y es muy importante, sobre todo, acompañar a la familia de los pacientes con APP, que en general van a tener afectaciones de otras funciones, por ejemplo, la deglución. Entonces, poder irle dando pautas y entrenando en la familia en este tipo de enseñanzas y lograr una mejor calidad de vida, ¿sí? Sabiendo que nosotros vamos a hacer un punto importante, pero que también vamos a necesitar posiblemente de terapia ocupacional mucho más importante al final del tratamiento que fono simplemente va a quedar limitada a la comunicación posiblemente y deglución, ¿sí? Pero ya no vamos a poder seguir trabajando específicamente el lenguaje. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, nada, como conclusión, por ahí para reforzar de nuevo esta idea que mencionó Tere recién, el tratamiento siempre es interdisciplinario, no, digamos, no hay chance de otra cosa, digamos, no hay forma de que una sola especialidad pueda abarcar todos los aspectos de esta patología, por eso somos varias las especialistas que participamos hoy, y siempre incluye a la familia, ¿sí? No sé si alguna quiere agregar algo más, ¿no? Podemos, Bueno, Flor, sí, si no, podemos despedir a la doctora Pontelo, que tiene se tiene que que ir. liberar el espacio de INECO, y por ahí quedarnos para ver si hay un par de preguntas más, unos minutos más con quienes les interesen, si se pueden habilitar los micrófonos y nos quedamos. Maca, no sé si vos te podés quedar un ratito, pero la despedimos a Noé. Noé, gracias. Gracias a la Gracias, audiencia. Noé. Y el comentario que quería hacer, Flor, ya que justo daste pie, es que aún teniendo, digamos, años de experiencia, todas desde nuestras áreas en DFT, sigue siendo un desafío diagnóstico muchas veces. Muchas veces tenemos pacientes que los discutimos y los volvemos a discutir, y como vos decías, el seguimiento longitudinal, digamos, es fundamental para acercar más el bochín hacia un diagnóstico hacia otro, porque muchas veces tenemos dudas. Así que la demencia frontotemporal es un desafío en sí diagnóstico, y tratamos de ser lo más prolijos, o sea, y no dar quizás un diagnóstico muchas veces rápido, porque también nos pasa que a veces recibimos pacientes con diagnóstico de demencia frontotemporal que sentimos, o por lo menos en mi experiencia, que fue muy rápido dado el diagnóstico, sin los estudios suficientes. Entonces, tener esto, que hay una serie de estudios que pueden, digamos, darnos confianza a la hora de hacer este diagnóstico y tratar a un paciente y a su familia desde ya. Así que bueno, un placer, y estamos en contacto y estamos en INECO para cualquier duda o consulta. Me despido, hasta luego. Gracias, Noé. A ver. Yo, Flor, puedo hacer algunos comentarios mientras vos, si querés, mirás a ver si hay alguna de las preguntas Dale. Voy chequeando el chat, ¿sí? Chequeé el chat, yo algunas he contestado, y Maca también, pero bueno, yo sí quería decir esto, que es cierto que es muy importante, que no hablaba recién, que hay algunos estudios que demuestran, y de hecho un estudio hecho por nuestro equipo, con Ezequiel Gleithan, que ha demostrado que hay poco conocimiento acerca de esta enfermedad, ¿no? Y quizás uno de los pilares o uno de los objetivos de este webinar, que va a ser el primero de unos tantos más que queremos hacer con la doctora Vallejos, que se van a llamar No Todo es Alzheimer, porque la idea es ir buscando como cuáles son los diagnósticos diferenciales. En este caso estamos hablando de demencia frontotemporal, pero hay otras demencias muy interesantes también para entender, y que el aumento de nuestro conocimiento, y eso lo pienso y lo comento con todos ustedes profesionales, y me lo digo a mí misma también, que cuanto más sabemos, más posibilidades tenemos de poder hacer un diagnóstico acertado, ¿no? Y que este paper, que ya tiene 10 años y que estamos planeando hacer uno nuevo, porque es una encuesta acerca de cuánto saben los médicos acerca de la demencia frontotemporal, también nos puso en autos hace 10 años de que teníamos que hacer una labor muy importante en hablar acerca de esta patología. Es una patología con un alto sufrimiento de la familia. Las personas son jóvenes, están en pleno, en general en pleno trabajo,
con familia, con hijos todavía digamos, jóvenes, por lo cual realmente el sufrimiento familiar es muy, muy importante. Pero por otro lado, también hay algunos papers que demuestran que todas aquellas personas que tienen algún síntoma de estas características no son DFT. Entonces, también es importante ambas cosas, ¿no? Entonces, conocer el diagnóstico diferencial, que es lo que intentamos hacer en este webinar, conocer muy bien los criterios de esta demencia y de otras demencias, nos va a ayudar a poder hacer este diagnóstico más acertado y también temprano, ¿no? Porque cuanto antes se hace el diagnóstico, en realidad hay más, tenemos más capacidad de poder informar a la familia y tomar las acciones necesarias para poder mejorar la calidad de vida, que en definitiva es lo que buscamos. Exacto. Tal cual. Acá encontré una que creo que es para mí. Yo vi que ustedes estuvieron contestando, Maca y Tere, por el chat. Yo no me... Vos no estás me- coordinando, Flor, vos Sí, no. estaba con la mente en otro lado. Pero encontré una que decía que es más difícil hacer diagnóstico diferencial de la demencia frontotemporal con esquizofrenia que con la depresión. Yo justo esquizofrenia no lo nombré porque la realidad es que uno, como les dije, para cada trastorno psiquiátrico en particular tenemos ciertas diferencias clínicas sutiles que nos pueden ayudar a diferenciar uno u otro lado. En el caso de la esquizofrenia, en realidad es verdad que los síntomas de DFT pueden solaparse, por ejemplo, con los síntomas negativos, la apatía, ¿no? Incluso hay pacientes con DFT que tienen descrito un lenguaje tipo psicótico, que pueden presentar incluso un discurso más disgregado, tangencial, similar a los pacientes con esquizofrenia, y obviamente los cambios cognitivos. Uno acá, para hacer el diagnóstico diferencial, en la esquizofrenia, por ahí de inicio habitual, la más común, es la evolución, ¿sí? Cuando el trastorno psicótico empieza antes, desde los 30 años o de los 35 años, nos hace pensar más en un trastorno psiquiátrico primario, aunque tengan en cuenta que la demencia frontotemporal en casos muy raros puede empezar también tan temprano. De nuevo, lo que les mencioné antes, el tema de la evolución. La esquizofrenia evoluciona en brotes y periodos de relativa estabilidad sintomática, mientras que la DFT no, la DFT va progresando continuamente. Y además que los síntomas psicóticos, los síntomas positivos, los delirios y las alucinaciones, son relativamente infrecuentes en la demencia frontotemporal. Son infrecuentes, pero pueden aparecer. De hecho, la DFT relacionada con la mutación del gen C9orf72 es la que más frecuentemente tiene síntomas psicóticos, ¿sí? Pero en general son infrecuentes. Más allá de esto, también existe la esquizofrenia de inicio tardío, que por ahí nos complica un poco más el tema del diagnóstico diferencial. Hay algunos autores que lo que sugieren es, por ahí un poco de las cuestiones que yo fui mencionando, ¿sí? Pensar en una DFT cuando los síntomas psicóticos empiezan después de la 5ª década de vida, en un paciente que tiene antecedentes familiares de demencia por ahí, y no de otros trastornos psiquiátricos, cuando hay un deterioro progresivo de las funciones cognitivas y del lenguaje, cuando hay otros síntomas como el deterioro en la empatía o la hiperoralidad que en un paciente con esquizofrenia no se deberían presentar, pero sí, la realidad es que son diagnósticos diferenciales muy difíciles, y por eso yo decía también, cuando hablé un poco del tema, que muchas veces uno no llega a hacer el diagnóstico con, digamos, a diferenciar bien si es una DFT o es un trastorno psiquiátrico atípico o de inicio tardío. En esos casos, lo que se recomienda en todas las guías es tratar y esperar la evolución del paciente, a ver a dónde nos guía. Después, no sé si quieren que busque otra más. Había otra pregunta, Flor, acerca de los cambios atróficos en el lóbulo frontal y en los lóbulos temporales en pacientes ancianos, o sea, cómo hacer esa diferencia con el paciente o la atrofia típica y característica de los pacientes con DFT. Bueno, sí, en realidad la neuroimagen sola no nos hace diagnóstico de nada, ¿sí? O sea, obviamente que a medida que uno envejece, el cerebro va sufriendo atrofia, y digamos, se atrofian los lóbulos frontales, los temporales, los parietales, etc.
la neuroimagen característica, digamos, la atrofia frontal característica en la variante conductual es en general más que nada asimétrica y a predominio del lóbulo frontal izquierdo, con lo cual, bueno, ahí uno dice, bueno, un paciente que es relativamente joven, ¿sí? Que empieza con cambios conductuales antes de los 60 años, que tiene fundamentalmente cambios conductuales, y viene con una neuroimagen con una atrofia más marcada a nivel frontal, un poco más asimétrica, a predominio izquierdo, ahí uno hace el diagnóstico, pero de por sí la imagen sola no nos hace diagnóstico. Es verdad que por ahí, si esta patología empieza a una edad mayor, que como les dije puede pasar, nada, por ahí la imagen va a ser sugestiva, pero siempre tenemos que contar con la clínica. O sea, el concepto es la neuroimagen sola no es diagnóstico, ¿sí? O sea, necesitamos una clínica que acompañe a esa neuroimagen. Sí, de hecho, Flor, acá Juan Gonzalo Gómez Lopera dice que la esquizofrenia también genera cambios estructurales, por supuesto, en el cerebro, y es cierto, y es importante en ese sentido esto que decís vos, ¿no? Que la clínica es mandatoria, y que la clínica, los criterios, el inicio, la progresión de los síntomas son los que hacen el diagnóstico junto con las imágenes, y también recordar que para hacer un diagnóstico de demencia frontotemporal no se requiere justamente la atrofia de los lóbulos frontales o temporales, ¿sí? No es un requisito para, digamos, es un requisito para la demencia frontotemporal, claro, para aumentar la probabilidad de que claro, lo sea, ¿no? El nivel de certeza. Pero lo cierto es que uno no tampoco deja de hacer un diagnóstico por falta de atrofia en los lóbulos frontales, porque esto puede presentarse un poco más lentamente o tardíamente. Tal cual. Sí, yo diría... perdón. Sí, no, sí, con Flor. respecto a eso, es verdad que en la esquizofrenia hay cambios estructurales, hay descriptos cambios estructurales, de hecho en la depresión se describe que puede haber atrofia frontal, pero, por ejemplo, en la depresión la atrofia, uno esperaría encontrar una atrofia más simétrica o bilateral. Más allá de esto, a lo que yo me refería antes es que nosotros para hacer diagnóstico de esquizofrenia o de depresión o de trastorno bipolar, no vamos a las imágenes, ¿sí? A las imágenes vamos para descartar que estos síntomas no se estén dando por algo neurológico, ¿sí? Y en el caso de la DFT, cambios conductuales que pueden asemejar un cuadro psiquiátrico, pero si hacemos una neuroimagen y tenemos una imagen característica de la demencia frontotemporal, vamos a pensar más en este diagnóstico. Y también volver a recalcar que cuando no hay una neuroimagen estructural que no sea compatible, digamos, las guías sugieren recurrir a estudios funcionales, ¿sí? En donde también uno podría aumentar el nivel de certeza diagnóstica. Aquí acá preguntan por la evaluación del lenguaje en APP, que se dice que pueden realizarse con las mismas baterías clásicas que se realizan que se utilizan para las afasias, el BAB y el Boston. Eso va a depender un poco del momento en el que el paciente consulta. Cuando las dificultades ya son marcadas, son notorias, sí, con las baterías clásicas del lenguaje podemos identificarlas. Pero en general, muchas veces los pacientes con APP, de alguna forma, hacen una consulta muy temprana, entonces en ese caso se requieren de evaluaciones cognitivas mucho más exhaustivas del lenguaje, como para efectivamente saber qué es lo que está pasando, junto con la evaluación neuropsicológica, ¿no? O sea, esto es muy importante que quede bien en claro. La evaluación del lenguaje tiene que ir acompañada de la evaluación neuropsicológica, y cuanto más cognitiva sea la evaluación del lenguaje, mayor cantidad de procesos vamos a poder saber si están conservados y cuáles están afectados, porque tengan en cuenta que nosotros necesitamos al menos 2 años de evolución progresiva en el lenguaje sin afectación del resto de las funciones cognitivas, solamente del impacto de este lenguaje en tareas que requieran de lenguaje, ¿sí? Entonces es muy importante, más que esas evaluaciones clásicas que son más para afásicos, hacer una evaluación más profunda. Y yo quizás, Flor, si nos permitís, y ya con esto medio que cerramos, pero acá preguntan sí. Que es bastante difícil hacer el diagnóstico diferencial con las enfermedades psiquiátricas, y de hecho nosotros queremos hacer un webinar específicamente sobre DFT versus enfermedades psiquiátricas. Creo que vamos a poder ser más específicos en ese próximo webinar el año que viene, 2021, pero sí decirles que, tal como dijo Flor, nosotros hicimos un estudio
que publicamos sobre la diferencia entre, por ejemplo, trastornos bipolares envejecidos, porque el envejecimiento se suma además a justamente los trastornos psiquiátricos. Entonces, empieza a haber mayor atrofia cerebral por una cuestión de envejecimiento, más la afectación que existen en los cuadros psiquiátricos del cerebro per se, y ahí nos encontramos con nuestros perfiles cognitivos, que cuánto nos van a servir para poder hacer el diagnóstico diferencial. Como bien dijo Flor, lo cierto es que el perfil disejecutivo se da tanto en las enfermedades psiquiátricas como en la demencia frontotemporal, porque, como bien saben, ambas de alguna manera remiten a estos lóbulos frontales que están afectados en estas patologías. Pero claramente hay un nivel de severidad que es bien diferencial. De hecho, en nuestro paper, que lo pueden buscar con mi apellido, pero lo van a encontrar rápidamente, justamente lo que demostramos es, la primera autora es Sandra Báez, lo que encontramos fue una atrofia muchísimo más severa en los pacientes con DFT, y acompañada de esa atrofia, una disfunción ejecutiva, un INECO frontal screening muchísimo más afectado, y todas las funciones ejecutivas mucho más afectadas que en los pacientes con trastorno bipolar envejecido. Por lo cual, en la clínica, cuando a mí me preguntan, o Flor, o Julián, o cualquiera de los médicos, ¿y qué te pareció? Y la verdad que cuando, por ejemplo, un Hailing test es tremendamente bajo, cuando un INECO frontal screening está muy por debajo de lo esperable, cuando un Wisconsin, el paciente tiene un 2/6 en el Wisconsin, donde la afectación de la flexibilidad es muy importante, uno, por supuesto, la clínica es mandatoria, pero uno piensa en una afectación mucho más severa y por lo tanto pareciera ser más compatible con una demencia frontotemporal. Así que eso, de todas formas, los esperamos en nuestro próximo webinar. Es todo un desafío, la neuropsicología y, por supuesto, el perfil lingüístico de los pacientes con DFT y su diferenciación con los pacientes, o la pragmática en el caso del lenguaje, con los pacientes con trastornos psiquiátricos. Es muy interesante y tenemos que mejorar la sensibilidad y la especificidad de los test neuropsicológicos para ser de mayor utilidad a este diagnóstico diferencial. Tal cual, sí. Yo un poco decía antes, nos quedamos cortos porque es mucha información, porque justamente la demencia frontotemporal es una enfermedad muy interesante, muy compleja, así que va a dar pie para otros webinars el año que viene. Les queremos agradecer a todos la participación, la verdad, muchas gracias por haberse quedado además en poshora, y bueno, y por el interés. Un gusto y un placer haber compartido con ustedes. Bueno, gracias a todos y nos esperamos en los próximos webinars. Es un placer para mí, Flor, estar acá con vos, con Maca y con Noé en esta ocasión, y los esperamos. Gracias, por supuesto, al BID, que nos permitió también la realización de este webinar, y a nuestra institución INECO, Fundación INECO, que nos permite también poder realizar de esta manera. Gracias a todos. Buena semana, o fin de semana ya. Chau, chau. Chao, Maquita. Gracias a todos. Adiós.